Vámonos a capitalismo esta semana. A capitalismo. Mira, la sección de esta semana de capitalismo, hoy, como dijimos la semana pasada, vamos a hablar, y la tuvimos que dividir otra vez nuevamente, un poquito más. Y esta sección no la podemos dar en un solo programa, y más como en el formato que estamos haciendo un poquito más corto, porque es un poquito complicado. Vamos a hablar, en esta parte, vamos a hablar de los desafíos que ha tenido el capitalismo. El primer desafío que tuvo el capitalismo antes de que existiera el capitalismo como tal, como hablamos en las semanas pasadas, fue la religión. Como hablamos en semanas, cuando estuvimos empezando a hablar del tema, muchas de las cosas que se veían después de que sale el cristianismo domina todo lo que es la Edad Media, pues el ser rico se veía como algo negativo. Mal, era pecado. Sí, era pecado. De hecho, tengo algunas, de hecho, todavía hay muchos sitios en internet que promueven este tipo de... Sí, hay de los dos hoy en día. Sí, pero yo quería mencionar algunos. De hecho, aquí quiero que tú participes conmigo, porque claro. Pues, voy a leer algunos. Habían demasiados. Escogí los que yo entendía que eran como que los más que se podían mencionar y que eran pues como que más claros, lo que la gente está pensando que eran las enseñanzas de Jesús en contra de los ricos. Entonces, tenemos a Mateo 6:24, que decía: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o se le entregará al uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Ese es uno de los que... Eso es con el joven rico. Eso está bien fuera de contexto, ¿viste? Eso hay que leer la historia de lo que pasó ahí. Sí, pero la realidad es que así que muchísima gente, tú sabes que claro, esa es la historia de joven rico que va y le dice: Señor, yo he cumplido con todos los mandamientos. Y Dios le dijo: pues no hay problema, entrégale todo lo que tú tienes a los pobres y sigue conmigo. Y entonces el joven se puso triste porque obviamente no había cumplido nada. Para él lo más importante eran los chavos. Y en cierta manera es lo que se dirigen a tratar de llevar el mensaje en contra de los ricos. Pero vamos, por eso que quiero que tú estés aquí, porque yo no soy el más conocedor. No es que no conozca, pero no soy el más experto. Santiago capítulo 5 del versículo 1 al 6 dice: venid ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os sobrevienen. Tus riquezas se han podrido y tus vestidos apolillados, tu oro y tu plata se ha corroído, y su corrosión será una prueba en tu contra, y comerá tu carne como fuego. Se han acumulado tesoros en los últimos días, y aquí el salario de los obreros que segregaron tus campos, que tú retentaste con fraude. Claman contra ti, y los clamores de los segregados han llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Has vivido en la tierra con lujo y autocomplacencia. Has engordado tu corazón en un día de matanza. Eso es así. Eso es un mensaje a la gente que no quería creer en el Señor, que estaba acomodada económicamente y se había olvidado del Señor. Pero sí, lo lleva como si fuera un castigo. Claro, pero a mí eso a mí me da risa, porque David, Moisés, Isaac, Abraham, multibillonarios, no millonarios, billonarios. Sí, pero la realidad es que por lo que se conoce el Nuevo Testamento es como si fuera un cambio en la manera de pensar, y muchas cosas que se hacían en el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento las deshizo en cierta manera. Bueno, no las deshizo, simplemente las interpretó en la gracia. El descansar el séptimo día fue de las cosas que, por ejemplo, se cambió. No se cambió. Bueno, Jesús trabajó el séptimo día. Jesús lo que dijo: no sean hipócritas, o sea, porque el descanso del séptimo día incluía no hacer nada, ni aún por el prójimo. Y él lo que les dijo: no sean hipócritas, porque ustedes escondiditos buscan las cabritas. Y no quieren que yo haga un milagro. Pues, exacto. Pero no lo eliminó. Pero lo eliminó, pues, están diciendo: pues mira, si esta era la ley que ustedes tenían, lo cambiaste y ahora pues... No. Pues, tú sabes. Pues vamos a hacerlo todo el mundo entonces. Y hay millonarios. Mira, Lucas era doctor.
Jesús tenía a un tesorero. ¿Para qué Jesús quería un tesorero en los discípulos? Y era doctor, imagínense, en medicina, ¿verdad? Doctor secular. Era alguien bien acomodado. Igual que Mateo, que era contador. Era lo más odiado, by the way, pero porque le cobraba impuestos a los judíos para darle algo mano. Pero hay gente muy acomodada. Pablo va a una muchacha que hace tinte Sí, púrpura. Pablo. Pablo no tenía mucho dinero, pero viajaba por todos lados con algunos chavos. Pero fue una mujer que tenía tinte púrpura. Eso era increíblemente costoso en esa época. Y ella tenía una fábrica de eso nada más. Así que hay, qué sé yo, el joven rico. Uno de los más famosos que ponen es el de Lucas 18:25, que dice, porque es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ese es lo mismo del joven rico, es la misma historia. Sí, y la realidad es que por lo menos... Y la aguja no es de coser. Exactamente, eso te iba a decir, que la gente piensa que la aguja es la aguja de coser. La aguja era un camino que le decían la aguja por la forma que tenía. Yo creo que la Biblia está llena de ricos, pero teníamos una institución que bendecía los pobres. De hecho, me imagino que debes tener ahí el discurso del monte, los pobres de espíritu, pero la gente no lee lo de espíritu y dice bendecido, bienaventurados los pobres, nada más, y no leen la otra parte. O sea, esta primera de Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de la clase. Así mismo es. Eso era antes, ayer y por los siglos. Exactamente. Bueno, y es lo que dice en cierta manera las teorías de John Adams, así que pues la realidad es que de esto, el site ese tenía uno de los sites que busqué, porque había varios, había unos sites que busqué, tenían 100 versículos. Yo tengo libros de dinero y de millonarios en la Biblia. Sí, pero pues la realidad es que era claro de que había una, o sea, por más que tú quieras poner que no había un mensaje, sí había un mensaje dirigido a los ricos y en cierta manera atacando a los ricos, porque pues la realidad es que la mentalidad pues domina lo que es finalmente el egoísmo que decía Adam Smith pues domina finalmente el amor al dinero versus Dios en este caso. Sí, pero yo no estoy de acuerdo, pero es que esos pasajes Jesús no se los dijo, o los apóstoles se los dijeron a multitud de ricos, se los decían a los pobres, porque ellos hacían también trampas con las balanzas y tenían un montón de trucos. No es que era dirigido a los ricos, decía a los pobres, tranquilo, que esto es para otras personas. Pero la interpretación eclesiástica fue esa. De hecho, a nivel de que se crearon los monasterios, esa era la idea, de irte en pobreza, pero ellos siempre mejoraban. Bueno, nada, vamos entonces a buscar otros de los desafíos. Ya aquí vamos entonces a hablar de lo que es el capitalismo moderno. Vamos a ver solamente el primer desafío grande que tuvo el capitalismo, y fue la Gran Depresión. La realidad es que, mira, el modelo capitalista siempre ha sido un modelo económico demasiado inestable. ¿Y qué pasa? Esto lo ha demostrado y lo vamos a ver tanto esta semana como la semana que viene, donde el capitalismo nunca ha pasado más de 30 años sin que haya habido una crisis. O sea, de todos los modelos económicos que ha habido que han existido, el más inestable ha sido el capitalismo. El primero pues fue la Gran Depresión. ¿Qué pasa? Hay tantas similitudes con lo que pasó con el 2008 en el housing crisis. Aquí pues empezó un boom donde la gente pensaba que las acciones nunca iban a caer. La gente empezó a endeudarse y entonces empezó a ocurrir lo que le llamaban el intercambio de margen. El intercambio de margen era pues que tú compras acciones con dinero prestado, porque tú entiendes que esas acciones te van a dar dividendo y pues si yo las compro tanto, nada, yo confío en que esto me va a dejar más dinero que eso. ¿Qué pasa? Que eso creó una imagen de economía estaba brillante,
cuando la realidad es que estaba bastante inestable en ese momento. ¿Eso qué pasa? Que entonces empezó a afectar la confianza porque entonces pues los mismos gobiernos empezaron a invertir este dinero y entonces pues ya para este momento globalmente se había adaptado el oro como el sistema financiero. ¿Eso qué pasa? Ya había banco de la Reserva Federal. Exacto. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que los bancos pues, estaban sobrecargados. Europa, por ejemplo, fue bien golpeada por la recesión y no podía pagar sus facturas internacionales. Así que, ¿qué pasa? Que ya ahí entonces este optimismo que había se convierte en pánico. Se convierte en pánico, entonces pues ahí todo el mundo empezó a vender las acciones, la gente que tenía dinero empezaron a sacarlo, a guardarlo, porque espérate, este dinero yo no voy a sacar de aquí porque yo no sé cuándo este banco puede cerrar. Y como el dinero está fraccionado, exactamente. Se le acabaron los chavos al banco. Exactamente. Los bancos cayeron en Estados Unidos y en Europa como si fueran moscas en el pelo del vicepresidente Mike Pence. Gran Bretaña tuvo que abandonar el oro como sistema de economía y empezó a utilizar un sistema de aranceles, de taxes. El sistema, ¿qué pasó? Que al estar tan mal la situación, obviamente después de eso viene la guerra también, que pues tú sabes, fue súper impactante. Sí, pues ahí empezaron entonces a regularse el sistema, los fondos, entonces los gobiernos empezaron a redirigir estos dineros entonces a la industria y el comercio pues empezó a gestionarse pues más en cuestión de taxes. La planificación gubernamental se dirigía entonces a infraestructura. Pues mira, vamos a coger el dinero de los ricos y de las compañías y vamos a invertirlo en infraestructura porque pues nosotros no tenemos dinero, así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y los gobiernos pues empezaron a bajar grandemente los intereses y pues obviamente pues como dijimos ahorita aumentaron el déficit de los diferentes lugares y pues la inflación pues empezaron a tratar de controlarla ellos mismos controlando los precios para tratar de controlar la inflación. ¿Qué pasa? Ya para el 1945 ya el gobierno empieza a decir como que espérate, tú sabes, esto hay que manejarlo de una manera diferente porque pues ya había mejorado bastantes cosas. El New Deal de Roosevelt ayudó bastante, pero ¿qué pasa? El problema del New Deal era que demandaba mucho dinero y ese dinero para poder pagar todo lo que se pagó en casa para la gente, en seguro social, pues ¿qué pasa? El impacto económico en las corporaciones era enorme. O sea, el interés era 94% sobre el ingreso de $200,000 o más. 94%. Sí. Pues, ¿qué pasa? Y entonces, pues, las corporaciones, el gobierno se quedaba con más de un tercio de las ganancias corporativas en ese momento. Y entonces, pues, y tenía impuestos adicionales como por 40% de impuestos sobre las ganancias que tenían. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso cogió y derogó esto para el 1945 al 46 en diferentes legislaciones. Y entonces lo que hizo fue que redujo el impuesto corporativo a un 38% y entonces la tasa máxima que anteriormente era 94, la bajó hasta 86 y luego años después la bajaron a 82%. Pero ya pues la realidad es que si no se hubiese dado estos movimientos donde se tuvo que legislar y el gobierno tuvo que tomar control de las corporaciones en cierta manera y se tuvo que hacer impuestos altos que pues mucha gente le tira a esto, pero la realidad es que si no hubiese ocurrido en el momento que ocurrió, realmente la Gran Depresión no se hubiese acabado. Obviamente tuvo que venir un proceso luego para reducir estos taxes porque estaban estrangulando las corporaciones y eso pues yo tengo que reconocerlo. Yo creo que la creación del Banco Central fue descomunalmente. Obviamente el poder generar moneda en esa forma fue, bueno, pues quien la inventó fueron los banqueros, así que ¿qué más decir?
El desempleo finalmente logró bajar a un 3.9% de 1946 gracias a Nos estos quedan 2 cambios. minutos, Robert. Sí, no, ya por lo menos Ya terminamos. esta primera crisis terminó ya cerca del 1946. Bueno, realmente la crisis fue del 29 al 33, pero la recuperación no fue más o menos hasta el 1945 de esta crisis con todos los cambios que se hicieron entre el Green New Deal, porque la guerra, la guerra ayudó un poco porque la guerra de ese tiempo. La Segunda Guerra Mundial en ese momento ayudó porque la guerra, la gente, los hombres que eran que iban a la guerra, pues que estaban desempleados, fueron a la guerra. Claro. Así que pues el desempleo pues, bajó y entonces pues cuando ellos regresaron, pues lo que era el New Deal pues ayudó a darle, a reintegrarlos en la economía y a la sociedad. Rapidito, para terminar, miren, estas son fotos de la época que no las pasé mientras estaba hablando sobre eso. Pero esto eran fotos reales que la gente, mira, $100,000, digo $100, comprar este carro. Perdí todo en el mercado. Wow. Déjame quitar un poquito la luz para que se pueda leer bien. Aquí, eso es lo que hice aquí, no se ve bien. No se ve, pero está bien. Pero lo leí, ahí está. Ok, y aquí tenemos otra gente que, esta es la manera que ellos buscaban trabajo, gente que trabajaba. Vestían bien, ¿oíste? Sí, porque era realmente... La elegancia no se perdió. Sí, era gente realmente pudiente que perdió su dinero en las inversiones y cuando cayeron los mercados en ese momento. Así que, o sea, son de los desafíos que tuvo. Bueno, joven, ¿qué tenemos la semana que viene? Pues mira, la semana que viene tenemos las siguientes crisis y desafíos que ha tenido el capitalismo para entonces pues terminar con esta parte de la crisis y entonces después vamos a resumir finalmente la siguiente semana con esta sección del capitalismo. Eso está